Seguimos en este martes 16 de abril de 2019 con Rafael Mandrés y Gustavo Calvo y Leo Harari. El creador de Wikileaks, Julian Assange, enfrenta en estos días un largo pleito judicial en Londres buscando evitar su extradición a Estados Unidos, país que lo considera una amenaza para su seguridad y quiere juzgarlo. Recuerdan, el australiano fue sacado a la fuerza el jueves de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido luego de que Quito le retirara el asilo diplomático. Ese mismo día fue acusado de violar las condiciones de libertad condicional en el año 2012, cuando se refugió en la sede diplomática, escapando a una acusación de agresión sexual en Suecia que, finalmente no prosperó. Por ese cargo de violación de las condiciones de la libertad condicional, puede enfrentar una pena de prisión de 1 año en el Reino Unido. Pero además deberá hacer frente a la petición de extradición de Estados Unidos por piratería informática, un juicio que puede llevar entre 18 y 24 meses. Este arresto de Assange ha generado reacciones encontradas. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinó opinar sobre el asunto, pese a que durante la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca, había dicho que amaba Wikileaks por haber filtrado correos electrónicos que perjudicaron a la campaña de su opositora demócrata Hillary Clinton. Mr. President, do you still love WikiLeaks? I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. ¿Todavía ama Wikileaks?, le preguntaba la periodista. No sé nada de Wikileaks, contestaba Trump después de algo de duda, y seguía diciendo, no es asunto mío, vi lo que pasó con Assange, pero es asunto del fiscal general que está haciendo un buen trabajo. He'll be making a determination. I know nothing really about him. It's not my deal in life. Días después, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que Trump respaldó la exposición de información durante la campaña electoral, pero no a Wikileaks en sí misma. Rusia, por su lado, acusó a autoridades británicas de estrangular la libertad con el arresto de Assange. El líder de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, también instó al gobierno conservador de Theresa May, a oponerse a la extradición, ya que destacó Assange expuso pruebas de atrocidades en Irak y en Afganistán. ¿Quién va primero? Bueno, Gustavo. hace unos cuantos meses yo le copié una frase a alguien, ya no me acuerdo a quién, que la traigo a colación ahora para un artículo, y decía, estoy en una edad en que comienzo a tener opiniones que no comparto. Lo políticamente incorrecto me ha abandonado al punto de que lo que pensaba que no era bueno hoy parece útil, y lo que pensaba defendible hoy se esconde bajo la sábana de lo dudoso. Esto trae a colación este tema, esta frase, digamos, la traigo a colación porque este individuo, Assange, sobre que nos centramos, despierta sentimientos muy encontrados en todos los que quieren analizar el tema. Por un lado, él hizo públicas imágenes de crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán e Irak, espionaje industrial en Estados Unidos, cuentas secretas en las Islas Caimán, divulgó cables de diplomáticos que eran secreto de Estado sobre la calificación de las dictaduras de Túnez, reveló que 2 dirigentes socialistas franceses, entre esos François Hollande, en junio del 2006, acudieron a la Embajada de Estados Unidos para lamentarse de que Jacques Chirac se opusiera a la invasión de Irak, publicaron los correos hackeados de Hillary Clinton, además dejaron entrever la forma de Hillary de sabotear la campaña de Bernie Sanders. Hay varias aristas cuando uno se pone a buscar en esto, a bucear en esto. Se desata, por ejemplo, un debate sobre el fin de la libertad de expresión en Occidente, la función de la piratería en eso, la función de los medios de prensa, que también se apuraron e hicieron cola para poder publicar estas revelaciones, pero ninguno de los titulares de esos medios va a ser juzgado por revelar secretos de Estado. Y cómo atamos varias moscas por una sola cola, como la libertad de expresión que figura, quiero recordar, en la primera enmienda de la Carta de Derechos de Estados Unidos, con el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad revelado por Snowden, o el hackeo de datos públicos. ¿De qué depende que esté bueno o malo todo esto? Leo, ¿tú tenés respuesta a esas preguntas o vas por otro lado? Tengo respuestas, pero pueden ser contradictorias también. No, estaba recordando el libro que sacó Assange, que fue publicado en Uruguay en 2013,
en el cual la presentación del libro se hizo en la Facultad de Psicología y estaba Assange vía Skype, como estamos hoy, y nos contaba, era uno de los 20 o 30 personas que estaban en la sala, nos contaba la suerte que tenía Uruguay. Assange decía, acabo de leer los telegramas que mandó el embajador norteamericano en Uruguay a sus jefes en la Secretaría de Estado, en la que dicen que el Uruguay es irrelevante, que no configura ningún tipo de peligro para Estados Unidos, ni político, ni económico, ni sanitario. Y Assange decía, no se imaginan el privilegio que es que Estados Unidos los considere irrelevantes. En ese momento Assange se me volvió simpático, pero es un tipo complejo y contradictorio, básicamente porque empieza el movimiento Wikileaks en parte para ayudar a los disidentes chinos y luego es difícil diferenciar lo que es el hackeo de lo que es la divulgación de la información, que son dos fenómenos totalmente diferentes y que llaman a diferente simpatía. Yo no tengo la más mínima objeción a que se publique todas las barbaridades que se han hecho escondiéndolas hipócritamente de la opinión pública. Sí tengo algún cierto escrúpulo en dar permiso a cualquiera a meterse en los lugares, digamos, privados. No se puede juzgar con un tipo de derecha o de izquierda, sí se puede decir que es una nueva forma de militancia, y yo prefiero que existan los Assange a que los repriman. Y hoy en día Assange, después de Bin Laden, era el tipo que más están buscando los americanos para dársela de alguna manera. Ahora que no está en la embajada de Ecuador, se le va a hacer más fácil. Rafael. Sí, un par de cosas. A mí realmente el señor Assange me interesa relativamente poco. De todo el episodio de las cuestiones que son secretos de Estado, que digamos, pertenecen a lo que se llama desde el siglo XVI la razón de Estado, son por lo tanto una cosa antigua, interesantísima, y que tiene que ver con filosofía política y demás, y son cosas en las que sería largo y por lo tanto imposible entrar acá. A mí lo que de este episodio en particular hay dos puntos que me importaba subrayar. Uno es cómo Ecuador le regaló un problemita más al Reino Unido que no le estaban faltando. Tal cual. En el momento en que el Reino Unido está haciendo un ridículo fenomenal desde hace meses y que no saben cómo hacer para resolver algo con un sistema político totalmente paralizado y bloqueado, encima ahora el señor Lenín Moreno dice, bueno, ocúpense además del tema de Assange. Y lo segundo es cosas que me resultan un poco desagradables, y es como después de la decisión esta de terminar con el asilo diplomático, y me parece que es importante recordar que no es asilo político, que es asilo diplomático, y que es otra cosa y que se rige jurídicamente por otros mecanismos. Es decir, no se está violando el derecho internacional, como se dijo en algún momento, por dar término al asilo diplomático, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre las razones por las cuales eso se produjo. La actitud posterior de andar mostrando imágenes del señor Assange dentro de la embajada, haciendo cosas un poquito locas aparentemente o excéntricas, y todo el tema de la caca del gato y del monopatín y de toda la historia esa, me parece realmente de muy baja estofa, ¿no? Es decir, me parece un tema... hablando de divulgación que hizo el propio gobierno ecuatoriano. El propio gobierno ecuatoriano, exactamente, ¿no? Como para... es una propaganda de cuarta categoría para ir justificando a posteriori las razones por las cuales se supone que se llegó a la decisión que se tomó finalmente. No me parece... El gobierno de Ecuador acusa a Assange de haber montado un sistema de espionaje que estaba metido en la política ecuatoriana misma, ¿no?
Tal vez sea cierto, tal vez no, pero de todas maneras es una acusación muy grave, porque a su vez no es solamente el señor Assange, el señor Assange no monta eso solito en la embajada, o sea que si esa acusación... Y la embajada es de Ecuador. Exactamente, la embajada es de Ecuador, de modo que allí tendrían que revisar alguna cuestión también hacia adentro del servicio exterior ecuatoriano. Pero en todo caso no justifica el hecho de mostrar al señor Assange en calzoncillos, urbi et orbi. Eso me pareció realmente de cuarta, de parte del gobierno ecuatoriano o de quienes hayan decidido hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque hay que tener presente que, imaginen cada uno de ustedes estar 7 años adentro de un cuarto prácticamente, a ver si cada tanto no le vienen ganas de hacer alguna locurita. Bueno, eso no justifica ninguna decisión tomada. Si efectivamente es cierto que hubo apartamientos graves de lo que se supone debe ser el comportamiento de un asilado diplomático, bueno, muy bien, que se pruebe, que se tomen las decisiones correspondientes y demás. Pero, insisto, en ese caso las responsabilidades seguramente van más allá del único protagonista al que por el momento en el que se pone el foco, que es Julian Assange. En este cuadro podría agregarse como otro factor el enfrentamiento entre el actual presidente de Ecuador y su antecesor y mentor, a su vez, ¿no? Por supuesto. El enfrentamiento entre Lenín Moreno y Rafael Correa. De alguna manera, hace tiempo era un secreto a voces de que esto se iba a terminar el día que Ecuador llegue a un acuerdo político con alguien. Y llegó. Es decir, hubo que cambiar un presidente, pero llegó. Es decir, el nuevo presidente llegó a un acuerdo político con alguien y Assange salió. Sí es cierto que no era un asilo político, que era más bien un estatus diplomático al que estaba sometido a Assange. Es cierto que la cuestión sueca, digamos, era un poco por la galería, además estaba proscripta. Y también es cierto, como dice Leo, que este era un tema con Assange y Estados Unidos. Y de alguna manera iba a terminar así. Dice uno de nuestros oyentes, Albérico, Assange, hasta la libertad de expresión tiene su límite, por eso en casi todos los países está regulada. Assange pasó todos los límites, tiró al barrer y pagó el precio que podía tener que pagar. En Uruguay estaría preso, dice. Es verdad. ¿Qué hacemos con todo lo que nos enteramos a partir de Assange? ¿Nada? Nada. Cric, cric. Leo, ¿te quedó algún apunte sobre este tema? Obviamente te quedó, pero algo fundamental, importantísimo para el final. Bueno, yo creo que cambió totalmente la visión de lo que es la guerra y el discurso de la guerra, porque hemos visto las imágenes en las que se ve claramente una persona sospechosa en medio de un montón de civiles absolutamente no sospechosos y la orden clara: disparen y maten. O sea que los daños colaterales no son daños colaterales, son parte de los daños que están dispuestos a hacer para bajar un candidato. Y eso lo podíamos decir y estar de acuerdo y no estar de acuerdo y pelearnos y qué sé yo, pues ahora lo vimos qué tipo de guerra se hace con los drones, qué tipo de guerra se hace con los medios más modernos, y eso es irreversible, eso es parte de nuestra realidad política, y eso me parece que es muy importante. Es la respuesta del que hacemos de Gustavo. Tenemos que asimilarlo y saber que ese es el mundo. Estás hablando de una de las filtraciones que justamente realizó Wikileaks, ¿no? Vamos cerrando, se nos va terminando la mesa internacional de hoy, pero Rafael por lo menos tiene un telegrama. Tenemos algunos segundos, nos quedan para eso. Sí, era un telegrama, yo simplemente es un titular, porque es un tema que de repente sería interesante que se retomara, que en algún momento lo retomaran, porque va a seguir durante un tiempo, y es que desde hace algunas semanas, 3 semanas aproximadamente, hay una polémica bastante encendida entre España y Portugal por las conmemoraciones del 5º centenario del viaje de Magallanes Elcano. Y como Portugal decidió conmemorarlo, en España hubo protestas muy fuertes de parte de ciertos sectores, y la Real Academia de la Historia emitió un informe en el cual dicen que es indudable la españolidad plena y exclusiva del viaje que se conoce como la primera vuelta al mundo. Tiene muchas, o sea,
en esta síntesis parece una ridiculez. Yo creo que no es una ridiculez porque tiene que ver con otros episodios recientes como la carta del presidente de México, como toda una serie de asuntos que tienen por un lado que ver con los usos políticos de la historia, con la manera de concebir el material histórico en los debates públicos y que tienen a su vez connotaciones políticas que van mucho más allá de una especie de cacareo nacionalista superficial y primario, ¿no? Lo agendamos. Rafael Mandresi, gracias. Gustavo Calvo, Leo Harari. Gracias por la invitación. Volvemos a conversar en otra mesa de análisis internacional. Ya seguimos, vienen las noticias, las actualiza Agustín Magallanes y luego en primera fila con Eduardo Rivero.